Hola familia hermosa, yo soy Maggie y te doy la bienvenida al canal. En esta ocasión te traigo video nuevo. Ya sabes que es final del mes y toca planner mensual del mes de octubre. Y como ya sabes, te dejo la lista de materiales en el video y en la cajita de información. Y sin más rollos, comenzamos. Y antes de comenzar, quiero agradecer muchísimo a las primeras 10 personas que me dejaron un comentario en el video anterior. Y también les voy a dejar en la pantalla sus canales para que vayan y se suscriban. Y no olviden dejar un bonito comentario. Y bueno, ellos son Glafi Pérez, Linda Olivares, Aredis, Monroy de Cubanita, Comida Peruana, El Cocinero Bombero, Antonia Cocina, Plantas y Más, Paola Vlogs, Amor de Madre 05, Betiana Vlogs y Miguel Rosas Channel. Todos ellos tienen contenido súper entretenido entre recetas, viajes, vlogs y música y mucho más, que te aseguro que te van a encantar. No olvides de pasar a apoyarlos. En esta ocasión, por un día, el mes de octubre tiene 6 semanas, entonces voy a necesitar más espacio para poder elaborar el cuadro que yo siempre realizo de manera habitual. Entonces en esta ocasión va a ser un poquito diferente, pero nos vamos a basar a medidas que sean más cómodas para poder trazar. Vamos a iniciar colocando lo que es nuestra hoja de manera horizontal. Voy a trazar en la parte de abajo una línea que mida 21 centímetros de largo. Y en la parte de la altura va a medir 19.5 centímetros. Y como cálculo al tanteo, dejo un espacio a los lados y en la parte baja de medio centímetro. Y aprovechando que estoy realizando el trazo de la línea, voy a empezar a dividir lo que son las columnas, que van a medir cada columna 3 centímetros de ancho. Las filas que voy a realizar van a ser 6, entonces cada fila va a medir 3 centímetros de altura. Y lo que es la parte del título de los días de la semana lo voy a poner de 1,5 centímetros, entonces me va a salir 19 centímetros y medio de altura. Quienes ya han visto estos videos, empiezo lo que es el trazo del lápiz para después tener todo mi boceto y marcarlo con plumón. Si quieres brincarte en donde ya estoy utilizando los colores, te voy a dejar aquí arriba en el minuto para que puedas brincarte en el proceso del diseño. Y antes de borrar lo que es mi boceto, voy a escribir lo que son las letras de los días de la semana. Por cuestiones de medida, nada más voy a poner las primeras 3 letras de cada día. Y comenzamos con la parte más divertida, que son los colores. Ahora toca escribir los números del mes. A mí me gusta escribirlo en cada cuadrante en la parte de arriba de la derecha. Y como pueden ver, ahora dejé el espacio en blanco de otra manera. Y para poner el título les traigo una técnica nueva que es como de pincel, pero con plumones. Para eso les voy a recomendar que tengan un acetato, un plástico o incluso hasta el mismo vidrio. En este caso yo conseguí un plástico como tipo acetato delgado que venía en un empaque de juguetes. Y como pueden ver, aquí tengo ya un borrador de lo que yo ya había hecho para podérselos traer a ustedes. Para eso vamos a ocupar unos colores en agua. Yo tengo estos que son unos tipos de color pastel y otros colores vibrantes.
En el caso de que yo estuve realizando mis pruebas, no me funcionaron los colores en pastel y los únicos que me dieron el resultado fueron los colores vibrantes. A continuación les voy a explicar cómo hacer este proceso. Voy a tomar mi pedazo de plástico o acetato y lo voy a recortar nada más en la medida que voy a utilizar para colorear. En este caso, como el acetato es delgadito, voy a cortarlo con las tijeras. Pero si es un acetato más grueso, te recomiendo que lo recortes con una navaja. Y antes de iniciar este paso, te recomiendo que lo limpies muy bien. Yo voy a tomar 3 colores y voy a esparcirlos de manera aleatoria en el pedazo de acetato. Ahora te recomiendo que tengas algo que te pueda proteger tu mesa de trabajo. Yo en este caso voy a utilizar mi mismo acetato, o puede ser una cartulina, un trapito, algo que te ayude a que no traspase la pintura. En este caso yo voy a utilizar un atomizador con agua. En caso de que no lo tengas, puedes aventar unas gotitas con tus propias manos. Que no sean chorros, solamente avienta gotitas lo más fino posible. Ahora vamos a tomar lo que es el espacio que vamos a colorear y lo vamos a impregnar con lo que ya está mojecido o que ya se le colocó el agua. Si quieres darle otro paso, puedes utilizar el restante embarrándolo en los espacios que te hagan falta. Te recomiendo tener un trapito para estar limpiando todo lo que quede restante. La verdad, como me tocó este día la lluvia, no pude sacarlo al sol para que se pueda secar este proceso, pero voy a tener que optar por lo que es la tecnología y voy a utilizar mi secadora de cabello para poder avanzar lo más rápido posible. Y esto lo voy a hacer detrás de la cámara. Una vez ya sequito, vamos a escribir lo que es el título. Yo lo voy a hacer de arriba hacia abajo. Voy a hacer un tipo de letra lettering o falso lettering y pues a lo mejor combinado con cursiva. No soy muy hábil en el lettering, pero voy a intentarle lo mejor que pueda para ustedes. Y me apoyo con el color gris para poderle darle un efecto de sombra. Para adornar un poco alrededor del título voy a hacer unas perforaciones en forma de oso. Para eso voy a necesitar 5 colores diferentes. Yo en mi caso tengo estos en casa y voy a realizar 4 perforaciones de cada color. En total van a ser 20 perforaciones. Algo que lo puedes reemplazar en caso de que no tengas esta perforadora, puede ser que le pongas confeti o que colorees algunos círculos. Son buena idea y sé que te van a funcionar. Y como puedes ver, estas perforaciones están súper minis. Yo te recomiendo que si se te dificulta colocarle lo que es el pegamento, puedes utilizar un pincel. En este caso yo estoy utilizando uno con brochitas plasticosas y le vas a ir embarrando lo que es el pegamento. Y de esa manera va a ser más fácil hacer este proceso de pegar. Y casi para terminar me gusta escribir un apartado con la palabra notas
Y no olvides escribir las cosas más importantes que vas a realizar en el mes. Y por último, coloreo lo que es la fila de los días de la semana. ¡Y listo! Este es el resultado. Y si ha sido de tu agrado, te pido que me dejes un like. También, si no te has suscrito, es totalmente gratis. Solamente pícala ya en el botón donde dice suscribir y activa la campanita para que así puedas saber cada que suba un video nuevo. Y si has llegado hasta aquí, te pido que me dejes un mensaje en los comentarios con un emoji de un osito, ya sea completo o la pura carita. Me despido agradeciéndote enormemente tu tiempo y mandándote las mejores bendiciones del mundo. No olvides que te quiero mucho. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye.